En este video les vamos a hablar un poco acerca del proceso de transcripción. El proceso de transcripción es obviamente el primer paso de la expresión génica y en este proceso la información de los genes se utiliza para generar una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen y en el caso de los genes codificantes, la copia de ARN, también llamada transcrito, contiene la información que se necesita para generar un polipéptido o una proteína. Los transcritos de las células eucariontes necesitan pasar por algunos pasos de procesamiento antes de poderse traducir en proteínas. En este proceso, una región de ADN se abre en una sola cadena. La cadena molde sirve como plantilla para la síntesis de un transcrito complementario de ARN. La otra cadena, también llamada cadena codificante, es idéntica al transcrito de ARN en secuencia, excepto que el ARN tiene bases de uracilo en vez de la timina. La cadena codificante va del extremo 5' a 3' y la cadena molde va del extremo 3' a 5'. Y a su vez el transcrito de ARN va de 5' a 3'. El transcrito de ARN contiene la información necesaria para sintetizar un polipéptido con una secuencia de aminoácidos en particular. La ARN polimerasa es una enzima o es la principal enzima que participa en el proceso de transcripción, la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para poder sintetizar una cadena complementaria de ARN. La ARN polimerasa produce una cadena de ARN que va en dirección 5' a 3' al agregar un nuevo nucleótido al extremo 3' de la cadena. Esta enzima sintetiza una cadena de ARN complementaria a la cadena molde de ADN. Este proceso se realiza en una dirección de 5' a 3', mientras que por otro lado la cadena molde de ADN en dirección de 3' a 5'. Es decir, que la cadena molde de ADN y la cadena de ARN son antiparalelas. Después tenemos la transcripción, que ocurre en 3 etapas, que es iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes cotranscritos en bacterias tiene su propio promotor. Una vez que éste se une, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. Por otro lado, la región promotora se encuentra antes de la región transcrita, cuya transcripción señala. Esta región contiene sitios de reconocimiento para que la ARN polimerasa o sus proteínas auxiliares se unan. El ADN se abre en la región promotora, de forma que la ARN polimerasa puede iniciar la transcripción. Como segunda etapa está la elongación, donde la cadena de ADN actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. La ARN polimerasa sintetiza un transcrito de ARN complementario a la cadena de molde de ADN en dirección 5' a 3'. La enzima avanza a lo largo de la cadena molde en dirección 3' a 5' y al avanzar abre la doble hélice del ADN. El ARN sintetizado solo se mantiene unido a la cadena molde por un corto tiempo y luego sale de la polimerasa como una cadena colgante para permitir que el ADN se vuelva a cerrar y formar una doble hélice. Como última etapa es la terminación, donde las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. En este video hablaremos de la traducción.
Y la traducción es el proceso por el cual una cadena de ADN se convierte en una proteína. La traducción comienza en la iniciación, que es donde el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero, que es el ERA, y el primer ARN de transferencia, que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience la traducción. Después sigue la fase de elongación. En esta etapa es donde la cadena de aminoácidos se extiende. El ARN se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Cada vez que un codón nuevo está expuesto, una ARN de transferencia correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existente, un polipéptido, se une al aminoácido del ARN de transferencia mediante una reacción química. El ARN mensajero desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea. Durante la elongación, los ARN de transferencia pasan por los sitios A, P y E. Este proceso se repite muchas veces conforme se leen los nuevos codones y se agregan los nuevos aminoácidos a la cadena. Por último, es el proceso de terminación. La terminación es la etapa donde la cadena polipéptida completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación UAG, UAA o UGA entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARN de transferencia y le permite flotar hacia afuera. Después de la terminación, es posible que el polipéptido todavía necesite tomar la forma tridimensional correcta, se someta a un procesamiento tal como el retiro de aminoácidos y sea enviado a la parte correcta en la célula o se combine con otros polipéptidos antes de que pueda hacer su trabajo como una proteína funcional.